Mi nombre es Rolando Barbano. Tengo más de 30 años como periodista cubriendo los casos policiales y las historias más impactantes de la Argentina. En este podcast vamos a repasar algunos de los hechos que más conmovieron a los argentinos y que todavía esconden centenares de secretos que les vamos a revelar. Pero también vamos a contarles historias que seguramente no conocen y que los van a sorprender. Bienvenidos a Barbano en Hechos Reales. En este episodio vamos a hablar de una muerte que ocurrió en un lugar totalmente impensado, la casa de un juez penal, en una pequeña localidad del sur de Santa Fe. El escenario es el hogar familiar. Los protagonistas son los familiares de este juez penal. En el medio hay una chica de solo 15 años que quedó involucrada en una trama de engaños, mentiras y secretos que todavía siguen vigentes. El caso Fraticelli provocó una conmoción nacional allá por mayo del 2000. La noticia fue tan impactante que compartió la tapa del diario Clarín con otra noticia de suma relevancia, que era el gol que Martín Palermo le había hecho a River en la cancha de Boca por la Copa Libertadores de aquel año. Nadie hablaba de otro tema. Para los periodistas que estábamos allí, en el lugar de los hechos, cubriendo esta historia, el caso Fraticelli era un enigma diario. Todos los días íbamos al juzgado de Melincué, donde se estaba llevando adelante la investigación, y después nos íbamos al bar ubicado enfrente, donde intercambiábamos algunos datos y nos distendíamos de tanto en tanto mirando los partidos de Boca en la Copa Libertadores. Pero era muy difícil abstraerse de los misterios que tenía esta historia. ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad? Las fuentes no querían hablar porque el protagonista era un juez penal, era compañero y amigo de quienes tenían que investigarlo. Los policías conocían a Carlos Fraticelli de un trato diario y al mismo tiempo tenían que investigarlo y contarnos a nosotros, los periodistas, cuáles eran las novedades del momento. Por eso la tensión era extrema. El escenario de esta historia es la localidad de Rufino, una ciudad ubicada en el sur de Santa Fe que para el momento de estos hechos tenía alrededor de 19.000 habitantes y todavía mantenía el ritmo de pueblo. Un lugar donde todos se conocían y donde de golpe todos comenzaron a mirarse con mucha desconfianza. El primer protagonista de esta historia es Carlos Fraticelli, un hombre que para el momento de los hechos tenía 47 años y que poco menos de 12 meses antes se había convertido en el primer juez penal de Rufino. Tenía por detrás una carrera de 10 años como fiscal en causas civiles y era una figura muy conocida en Rufino, entre otras cosas porque usaba el pelo rubio y muy largo, tenía unos anteojos muy característicos y muchos decían que se parecía al cantante Iggy Pop. Era muy común verlo correr por las calles de Rufino 15 o 17 kilómetros diarios, en una época en la que muy poca gente salía a hacer running. Además, Carlos Fraticelli era profesor de francés en una escuela. La esposa de Carlos Fraticelli se llamaba Graciela Dieser. En el momento en el que transcurre esta historia tenía 44 años. Era ama de casa, un oficio al que se había dedicado desde que, tiempo antes, en Rafaela, había conocido a Carlos Fraticelli. Se había casado con él y habían tenido 2 hijos. Había sido noticia en Rufino porque había sufrido un accidente de tránsito muy, pero muy violento, en el cual había sufrido una fractura de uno de sus brazos, por la cual habían tenido que operarla. Esto había sido noticia en Rufino. Imagínense lo que vino después. Fraticelli y Graciela Dieser tenían un hijo de 17 años. Se llamaba Franco y era adoptado. Para el pueblo esto era una rareza y hacía que muchos lo miraran con curiosidad. Franco, sin embargo, tenía una vida muy normal. Amaba jugar al fútbol, jugaba muy bien a la pelota. En los veranos, para hacerse unos pesos,
trabajaba en una óptica y en el último tiempo pasaba muchas de sus noches en la casa de su abuela paterna, porque, según se decía en Rufino, se llevaba bastante mal con su papá. La cuarta integrante de la familia Fraticelli era Natalia, una chiquita que tenía 15 años y que había tenido una infancia muy dura. Padecía de un leve retraso madurativo, sufría de epilepsia y a los 7 años había padecido una meningitis que obligó a que su madre la acompañara a la capital federal para internarse en el Hospital Garraham de niños. Durante muchas noches, Graciela rezó para que, fuera de la forma que fuera, Natalia sobreviviera. Y Natalia lo logró, pero quedó con secuelas graves. Pudo terminar la escuela primaria, pero no logró empezar con los estudios secundarios. Por eso, para la época en la que transcurre esta historia, Natalia hacía cursos de manicuría, de cosmética y se dedicaba a maquillar a sus amigas. El 19 de mayo de 2000 parecía un día como cualquier otro en Rufino. Terminadas las clases, la familia Fraticelli se recluyó en su casa. Franco, el hijo mayor, dijo que iba a salir con su novia y se fue del lugar. Le avisó a su mamá: mirá que no vuelvo a dormir, me voy a ir a dormir a la casa de mi abuela. Carlo Fraticelli, el juez penal de Rufino, la llamó a su esposa, Graciela, y le dijo que tenía mucho trabajo en el juzgado, que le habían entrado un par de causas vinculadas con unos prostíbulos, con corrupción policial, y que tenía que quedarse trabajando hasta tarde. Graciela le preguntó: ¿a qué hora pensás llegar? No sé, le dijo Carlos, no me esperes despierta. Cenen sin mí. Para Graciela, esto fue un dato inquietante. ¿Por qué? Porque esto se venía reiterando en las últimas semanas con demasiada frecuencia. Y ella ya había empezado a sospechar que algo raro ocurría en su pareja. Como fuera, esa noche, Graciela Dícer y su hija Natalia estaban solas en la casa de la calle San Juan. Era un chalet que, según decían todos en el pueblo, era de los más bonitos. Casi que lo describían como una mansión. Cuando uno se acercaba a verlo, y fue lo que me tocó hacer en algún momento, era una casa bastante común, de 2 plantas, de ladrillo a la vista, y que tenía una particularidad, sí, se destacaba de las que había en el resto de la cuadra. En ese lugar, en la noche del 19 de mayo, Graciela decidió darle un gusto a su hija Natalia. Le preguntó qué quería cenar. Natalia le dijo que se le antojaban unas salchichas con arroz y que comieran juntas mirando la tele, como hacían tantas noches en las que se quedaban solas. Graciela luego diría que se pusieron a mirar Videomatch, el show de Marcelo Tinelli, mientras comían. Se quedaron mirando especialmente el show del chiste porque a Natalia la hacía reír mucho, y así estuvieron hasta que la noche empezó a hacerse larga. Natalia terminó de comer, se puso a su perrita en brazos y le pidió a su mamá algo dulce. Graciela luego contaría que le dio unos caramelos, que se tiraron en la cama a seguir mirando tele. A Natalia se le ocurrió cambiar, poner una novela, Buenos Vecinos se llamaba, y así transcurrió la noche. Graciela tenía algunas tareas domésticas sin terminar, así que salió a colgar unas toallas en el patio, y luego cuando volvió, según le contaría luego a la policía, Natalia ya estaba dormida. Así que ella terminó mirando televisión sola hasta que se hicieron las 11:30. Entonces, dijo Graciela, ella se puso a rezar. Su marido todavía no había regresado. Rezó 1, 2 oraciones hasta que se quedó dormida. A las 8:20 de la mañana del día siguiente, el 20 de mayo de 2000, Graciela Dícer sintió su despertador sonando, o por lo menos esto le diría a la policía.
Se levantó rápido de la cama, miró y se dio cuenta de que su marido, el juez Carlo Fraticelli, había llegado durante la madrugada sin despertarla. Fue a la cocina, buscó los medicamentos que cada día tomaba Natalia por las dolencias que tenía, subió las escaleras y fue hasta la habitación de su hija menor. Según le contaría después a la policía, cuando llegó a la planta alta, se encontró con algo inquietante. La puerta corrediza que cerraba el hall del piso superior estaba cerrada y ella estaba segura de que la había dejado abierta. La corrió, alarmada, y según su relato, se encontró con otra cosa fuera de lugar. Las luces estaban prendidas y ella, según le diría a la policía, las había dejado apagadas. Graciela contó que aceleró el paso, fue hacia la habitación de su hija Natalia y se encontró otra vez con las luces prendidas. La persiana que daba al balcón estaba levantada, casi 1 metro de espacio dejaba entre la hoja y el piso, y Natalia estaba tirada en su cama. Pero no estaba de cualquier manera. Graciela Diser contaría luego que Natalia tenía 2 bolsas de nylon sobre la cara. Graciela llegó a notar que en el cuerpo de Natalia había más cosas fuera de lo común. Tenía una bufanda alrededor del cuello, algo innecesario por la temperatura de esa época del año, y además había un pañuelo que le envolvía las muñecas. Graciela Diser contaría más tarde que enseguida se puso a gritar, que llamó a los gritos a su marido. «Carlos, vení, mirá lo que le hicieron a Natalia, mirá lo que le hicieron a Natalia, Carlos, vení, por favor». El juez Carlo Fraticelli declararía más tarde que él se despertó exaltado por los gritos de su esposa, corrió hasta la planta alta y allí se encontró con su hija tirada en la cama, con las bolsas de nylon cubriéndole el rostro. Su mujer, Graciela Diser, estaba abrazando a Natalia, según el relato de Carlos. La abrazaba, la tocaba y le decía a Carlo Fraticelli: «Está viva, está calentita, ayudémosla». Fraticelli declararía más tarde que él corrió esas bolsas de nylon que le tapaban la cara a su hija, que le tocó las manos y soltó ese pañuelo que tenía alrededor de las muñecas, que no estaba atado con firmeza, que prácticamente estaba apoyado y nada más, y que enseguida tomó una decisión muy peculiar. En lugar de llamar a la policía, en lugar de llamar a un servicio de emergencias, el juez penal Carlo Fraticelli decidió llamar a un amigo personal, al médico de la familia, Hugo Costa. El doctor llegó rápidamente a la casa de la familia Fraticelli. Después veríamos, los periodistas, cuando estuvimos ahí, que la distancia era muy corta. Por eso era creíble que Hugo Costa hubiera tardado apenas 15 minutos en ir de su casa al hogar de los Fraticelli. El doctor Costa declaró que cuando llegó se encontró con su amigo, el juez Fraticelli, diciéndole: «Natalia, ¿le pasó algo? Yo creo que se suicidó. Decime si se pudo haber suicidado. ¿Se quitó la vida?». Hugo Costa llegó hasta el cuerpo de Natalia, le tomó el pulso y no había nada. Natalia estaba muerta. El doctor Costa se los dijo a los padres de Natalia y de inmediato Carlo Fraticelli le empezó a hablar de asesinos. Esto le quedó grabado al doctor Costa. Recién en ese momento, el juez Carlo Fraticelli hizo lo que tenía que hacer. Llamó a la policía y llamó a la justicia para que empezaran con una investigación. Así fue como llegaron a la casa de la familia Fraticelli el jefe de la policía local y el juez Víctor Pautasso, que también era amigo de Carlo Fraticelli.
A los dos funcionarios hubo muchas cosas que le llamaron la atención. La primera fue la actitud de Carlo Fraticelli. A los dos les dijo lo mismo. A Natalia la asesinaron. Alguien se metió en mi casa y la mató. Fraticelli se apresuró por mostrarles al jefe de policía y a su colega el lugar por donde podrían haber entrado los asesinos. Le dijo: se metieron por acá, por esta persiana que estaba mal cerrada. Treparon, entraron a la habitación de Nati y me la mataron. Me la mataron a mí, les decía Fraticelli a su colega y al jefe de policía. Esto me lo hicieron a mí, por las cosas que yo investigo. Y además, me robaron 2.000 pesos. Para la época, los que estuvimos ahí nos acordamos bien, 2.000 pesos era un montón de plata. Eran $2.000. Y era lo que Carlo Fraticelli decía haber perdido en el robo que había ocurrido de manera contemporánea al asesinato de su hija. El juez y el jefe de policía empezaron a recorrer la casa de la familia Fraticelli. Revisaron la ventana, miraron el balcón y se encontraron con que no había ninguna huella. No había signos de que alguien hubiera ingresado a esa casa para matar a Natalia. Siguieron recorriendo la propiedad mientras empezaba a llegar cada vez más gente a la casa de Natalia, a la escena del crimen. Tanta gente haría que las pruebas se diluyeran, se perdieran, se confundieran. ¿Quién sabe si alguien lo pensó en ese momento? ¿Quién sabe si esto no ocurrió a propósito? Lo cierto fue que el jefe de policía recorrió la casa, alejado de Carlo Fraticelli, y descubrió un escritorio donde había expedientes del juzgado del dueño de la propiedad. Todos los expedientes estaban metidos adentro de bolsas exactamente iguales a aquellas que Natalia tenía sobre su rostro. Esto generó más dudas en los investigadores, que empezaron a mirar con recelo a Carlo Fraticelli y a su esposa. El juez penal de Rufino insistía con la idea de que había sido un robo, de que a Natalia la habían matado para vengarse de él, pero los investigadores empezaban a mirarlo con sospecha. Lo que pasó entonces fue que la muerte de Natalia Fraticelli se convirtió en una noticia nacional. Los periodistas de todos los medios empezamos a viajar hacia Rufino en busca de respuestas. ¿Quién había matado a la hija del juez en su propia casa? ¿Quién conocía a Carlo Fraticelli? ¿Cómo era su vida? ¿Realmente alguien quería hacerle daño? Uno hablaba con los policías y te decían que sí, que Fraticelli tenía algunas investigaciones delicadas, pero nada demasiado grave. Le preguntabas por su vida privada y te hablaban de su relación con su secretaria en el juzgado, te hablaban de alguna conquista que había tenido en el último tiempo, te sonreían con picardía. Fraticelli tenía muchos amigos, pero también muchos ojos que lo miraban todo el tiempo, en cada uno de sus movimientos. Pasados 4 días del crimen de Natalia, la causa cayó en manos del juez Carlos Rizzo, de la localidad de Melincué, porque todos los jueces y fiscales de Rufino habían declarado que no podían intervenir en una investigación donde en el centro de la escena había un colega, un amigo, un compañero de trabajo, como era Carlos Fraticelli. El juez Carlos Rizzo enseguida dirigió sus sospechas hacia los padres de Natalia. Le tomó declaración a Graciela Dícer, ella contó sus últimos momentos junto a Natalia, pero no le pudo explicar, por ejemplo, en qué momento de la noche había llegado Carlo Fraticelli. Carlo Fraticelli salió a hablar con los medios, dijo que necesitaba justicia por el crimen de su hija, pero empezó a complicarse cuando los periodistas le preguntamos dónde estaba en la noche del asesinato
de su hija. La misma pregunta le quería hacer el juez Carlos Rizzo, pero no podía porque Fraticelli tenía fueros, estaba protegido por su condición de juez. De todas formas, terminamos averiguando que en la noche del crimen, en el momento del crimen, Carlos Fraticelli estaba en un hotel alojamiento llamado Tú y Yo, junto a una de sus amantes, una profesora de aeróbics que se llamaba Mirta. En este hotel alojamiento, cuyo eslogan era el Palacio de la Higiene y las Sábanas Limpias, Fraticelli y su amante habían pasado 2 turnos. Habían tomado un champán Federico de Alvear y habían estado juntos hasta cerca de las 2 de la mañana. Luego, Fraticelli había regresado a su casa y, según él nos contaría a los periodistas, ni se había acercado a la habitación de su hija Natalia. Se había ido directamente a dormir y se había metido en la cama junto a su esposa Graciela. Fraticelli diría que no tenía apuro porque era una noche de viernes, al otro día era sábado y no tenía que levantarse para ir a trabajar. Pero toda la versión que daba al juez Carlos Rizzo no le resultaba creíble. Por eso, el 24 de mayo de aquel año 2000, apenas 4 días después del crimen de Natalia, el juez Rizzo ordenó la detención de Graciela Dícer, la mamá de Natalia, acusada de haberla asesinado con sus propias manos. La noticia sumó más conmoción. Todos quisimos saber qué pensaba Carlos Fraticelli sobre esto. Ya no eran solo sospechas. La justicia había avanzado sobre la mamá de Natalia, la había metido presa. Se descartaba que el siguiente objetivo de la investigación sería Carlos Fraticelli. Y entonces, otra novedad conmocionó a quienes seguíamos el caso. Carlos Fraticelli había sido internado de urgencia porque había tomado 36 pastillas de un sedante llamado Tranquinal y había quedado al borde de la muerte. Carlos Fraticelli pasó los siguientes días internado en una clínica, obviamente vedado de hacer cualquier declaración, mientras la causa seguía avanzando. El juez Carlos Rizzo nos decía a los periodistas que él estaba seguro de que Carlos Fraticelli y su esposa habían asesinado a Natalia. Y estaba convencido de que el mecanismo del asesinato había sido la asfixia. Un forense, que se llamaba Luis Petinari, le había explicado al juez Carlos Rizzo que en el cuello de Natalia había marcas compatibles con las de una mano, que alguien le había apretado el cuello hasta quitarle la respiración, que la había estrangulado. Y la prueba de esto, le dijo Petinari al juez Rizzo, era que el hueso hioides de Natalia, un hueso muy pequeño que tenía en el cuello, estaba fracturado. La fractura del hueso hioides siempre es un signo inequívoco de un asesinato por estrangulamiento. Con esta información, el juez Carlos Rizzo pidió que se le quitaran los fueros y que destituyeran a Carlos Fraticelli para poder meterlo preso por el asesinato de su hija Natalia. La hipótesis de Rizzo era que Fraticelli y Graciela Dícer habían matado a la nena porque la nena se había convertido en un estorbo social, que a esta pareja la avergonzaba que la nena tuviera un cierto retraso madurativo, que no les gustaba que no pudiera ir al colegio secundario y que por eso habían decidido eliminarla. Esta hipótesis, que nos conmocionaba a los periodistas, se anclaba en una serie de deducciones derivadas de la escena del crimen, de quienes habían ingresado al lugar en el momento del asesinato y de la imposibilidad, según el juez, de que hubiera entrado algún extraño. Durante algunas semanas, el juez evaluó también
la situación y las acciones de Franco, el hermano mayor de Natalia, porque el chico había pasado la noche en otro lugar, pero nadie podía asegurar que no hubiera vuelto al hogar paterno. El juez investigó la coartada de Franco y pronto lo sacó de toda duda. Franco había pasado la noche en la casa de su abuela y no había nada para sospechar de él. El juez Rizzo también sumó otro objetivo para investigar. Llegó a la conclusión de que Graciela Dícer había tenido una relación paralela con su kinesiólogo, que este vínculo probablemente había sido amoroso, y trabajó sobre la hipótesis de que Graciela Dícer, ayudada o impulsada por su presunto amante, hubiera cometido el crimen de Natalia para vengarse de Carlos Fraticelli por sus continuas infidelidades. Esta hipótesis tampoco avanzó. El juez Rizzo decidió que lo único sólido en esta causa era la responsabilidad de Fraticelli y de Graciela Dícer. Por eso esperó pacientemente hasta que, en noviembre de aquel año 2000, finalmente a Fraticelli lo destituyeron, dejó de ser juez penal y de inmediato Carlos Rizzo ordenó su detención. Fraticelli, el juez penal de Rufino, estaba preso junto a su esposa por el asesinato de su hija Natalia. A partir de ahí, la tensión sobre este caso disminuyó porque parecía un hecho resuelto. La justicia avanzaba con un objetivo claro, que era probar la culpabilidad de los papás de Natalia, y parecía haber pocas dudas de esta hipótesis. Por eso fue que a nadie sorprendió que en 2002, en Melincué, este proceso llegara a una sentencia. La justicia determinó en ese momento que Carlos Fraticelli y su esposa Graciela Dícer eran culpables del asesinato de Natalia. Carlos Fraticelli no se quedó quieto. Desde la cárcel y con sus conocimientos legales, empezó a pensar en una estrategia que pudiera llevarlo a la libertad. Contrató a los mejores abogados de Rosario para que se hicieran cargo del expediente, para que buscaran algún recoveco. La sentencia fue apelada, llegó a la Cámara confirmó la condena y fue a la Corte. La Corte Provincial también ratificó la pena contra Graciela y Carlos Fraticelli. Sin embargo, contra todo lo que podía esperarse, cuando el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, surgió un nuevo episodio inesperado. Los jueces de la Corte Suprema revisaron todo lo que se había hecho y se dieron cuenta de que algunos jueces que habían opinado durante la investigación, en las apelaciones, en los recursos presentados por la defensa, también habían participado de la revisión del veredicto final. Y esto era ilegal. Con estos argumentos, de claro corte técnico, la Corte Suprema ordenó anular la sentencia contra Fraticelli y Graciela Dícer y que se los dejara en libertad. Corría ya el año 2006 y toda la historia que se había escrito hasta ese momento había quedado en la nada. La Corte había dicho que había que volver a juzgar a Fraticelli y a su esposa. Los jueces volvieron a revisar las pruebas que había contra Fraticelli y contra Graciela Dícer y se encontraron con algo que los sorprendió mucho. El forense Luis Pettinari, aquel que había hecho la autopsia de Natalia, fue convocado a declarar y les admitió que en realidad el hueso hioides de la nena no había sido fracturado por el asesino. El forense dijo: en realidad se me rompió a mí cuando estaba haciendo la autopsia. De esta manera, la prueba fundamental del estrangulamiento, que según el propio forense había sufrido Natalia, se caía
y quedaba prácticamente desmoronada. Otros forenses fueron a declarar y pusieron en duda que esta fuera la verdadera causa de la muerte de Natalia. Un perito rescató entonces un informe pericial hecho sobre el cuerpo de Natalia que decía que la nena había ingerido un medicamento llamado Uxen-Retard. Era un antidepresivo que tomaba su abuela. Pero lo que más llamaba la atención, además del hecho de que Natalia hubiera tomado una medicación de su abuela, era que, según los cálculos toxicológicos, Natalia había ingerido entre 22 y 28 pastillas. Según este perito, ese medicamento, Uxen-Retard, estaba absolutamente contraindicado para la condición que tenía Natalia y para los medicamentos que tomaba. El haber ingerido este medicamento, dijo el perito, podría haberle provocado la muerte. Esto planteó una duda siniestra en el caso. ¿Estábamos hablando de un asesinato o estábamos hablando de un suicidio? La justicia empezó a dudar sobre el crimen. Algunos plantearon si Natalia tomó estas pastillas, ¿dónde están los blisters? ¿Dónde están los envases de esas pastillas? ¿Por qué no aparecieron junto al cuerpo de la nena? Nadie podía explicarlo. Alguien recordó haberlos visto, pero no estaba seguro. Quizás la confusión que hubo aquel 20 de mayo de 2000 en la escena del crimen ayudó a que esto se perdiera. O quizás esto nunca estuvo. Lo cierto fue que la duda quedó planteada. Un perito dijo: es imposible que alguien haya obligado a Natalia a tomar todas estas pastillas, porque tendría que haberle dejado otras marcas en el cuerpo, tendrían que haber forcejeado. Con estos elementos, el caso llegó a la Cámara de Venado Tuerto, que tenía que dictar un nuevo veredicto sobre la situación de Carlo Fraticelli y de Graciela Dízar. Los jueces analizaron el caso durante meses y finalmente dieron su resolución. Dos de los jueces concluyeron que se trataba de un homicidio, que a Natalia la habían matado. Uno dijo que quizás había sido su mamá, Graciela Dízar. El otro dijo que quizás el autor era desconocido. Otros dos jueces dijeron que claramente lo de Natalia había sido un suicidio. Y el quinto juez dijo que para él no había ningún delito. Esta duda, esta falta de una mayoría clara, obligó a dictar un veredicto: la absolución de Carlo Fraticelli y de su esposa Graciela Dízar. Para muchos no fue casual que para esa época el abogado original que defendía a Carlo Fraticelli, Héctor Superti, se hubiera convertido en el ministro de Justicia de Santa Fe. Otros dijeron que simplemente lo que había ocurrido era un mal funcionamiento de una investigación judicial. De cualquier forma, para la gran mayoría de los vecinos de Rufino, esto fue una noticia esplendorosa. Carlo Fraticelli empezó a pasearse por la ciudad con aires triunfales. Lo invitaban a comer en las parrillas, le compraban champán para brindar con él. Era prácticamente un héroe de la ciudad, el hombre que había estado preso injustamente. Empezó una relación con una psicóloga que había ido a verlo a la cárcel varias veces. Escribió un libro donde juraba que a Natalia se la había llevado el señor por una decisión que había tomado la chiquita. E hizo hincapié en un punto que para él es fundamental. Fraticelli asegura que Natalia estaba enamorada de un compañero de colegio que se llamaba Walter, que ese chico no le llevaba el apunte, pero en algún momento Natalia empezó a recibir cartas de amor firmadas por Walter. Cartas donde él le juraba amor eterno, le decía que quería estar con ella,
y que solo bastaba con que ella le dijera que sí para que iniciaran un noviazgo. Fraticelli asegura que la noche antes de su muerte, Natalia fue a una fiesta donde estaba Walter, que no la dejaron entrar porque no estaba invitada, y que ahí ella se enteró que las cartas habían sido una broma cruel de sus amigas. Su esposa, Graciela Disser, no la pasó tan bien. Decidió alejarse de Rufino, formó una nueva pareja y se quedó viviendo en la ciudad de Rafaela. Franco, el hijo mayor de los Fraticelli, no volvió a vivir con sus padres. Se quedó un tiempo con su abuela y luego se fue a vivir solo. Nunca más quiso volver a compartir el techo con ellos. El caso Natalia Fraticelli quedó definitivamente impune. Y las preguntas que hay a su alrededor tienen respuestas que solo conocen personas que ya no están entre nosotros. Tiempo después del crimen de Natalia, Carlos Rizzo, el juez que investigó el asesinato desde el primer momento, murió en un extraño accidente automovilístico. Su coche volcó y perdió la vida. Unos años después, Luis Pettinari, que el médico forense que dijo haber roto el hueso hyoides de Natalia, perdió la vida luego de una larga depresión. Para muchos, su muerte fue también un enigma. Y finalmente, en 2012, Graciela Disser, la mamá de Natalia, escribió 3 cartas, tomó una cantidad de pastillas sedantes y se metió en la bañadera de su casa. Su hijo Franco fue quien la encontró. Una de esas cartas decía que quería reencontrarse con su hija Natalia y que había decidido quitarse la vida. Nunca sabremos qué era lo que ella realmente sabía sobre lo que ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 2000 en la casa del juez penal de Rufino.